Bueno, entonces aquí la cuestión principal es que en principio, es decir, la norma europea que permite a un estudiante portugués o de otro país ir a estudiar a España en medicina, por ejemplo, lo único que hace falta es reunir los requisitos necesarios para entrar en la enseñanza superior en su país de origen. ¿Sí? Sí. Es decir, tanto tú como Beatriz tenéis los requisitos para entrar en la enseñanza superior en Portugal. No para estudiar medicina, pero sí para estudiar otra cosa. Sí. ¿Sí? La norma no especifica que uno tiene que reunir los requisitos para estudiar medicina en su país y si quiere ir a estudiar medicina o no. Solo habla de requisitos generales. Esto es lo que permite que un estudiante que no tiene estas calificaciones y no alcanza la nota suficiente para ingresar en una facultad de medicina en Portugal, sí puede hacerlo en España. ¿Cómo? Bueno, el proceso es relativamente sencillo. En primer lugar, como ciudadanos de la Unión Europea, podéis acceder a la enseñanza superior en otro país, en este caso España. Y para hacer esto, tenéis que solicitar un documento que se llama credencial y lo tenéis que solicitar a una institución que se llama UNED. Esta es una universidad. ¿En dónde? Esta universidad ¿En dónde? no tiene un lugar físico porque es una universidad de educación a distancia. Es la Universidad Nacional de Educación a Distancia. ¿Por email? Sí, sí. Todo se hace, todos los procesos con ella se hacen a través de su página. ¿Sí? Luego os diré cómo ver los enlaces. ¿Sí? Para obtener la credencial, lo único que hace falta es un documento que emite una institución que es portuguesa, que es la Direção-Geral de Ensino Superior. La Direção-Geral de Ensino Superior, que es la que coloca los estudiantes de las universidades portuguesas, también emite un documento para estos estudiantes poder ir a otros lugares, en este caso España. La Direção-Geral de Ensino Superior, ¿qué es lo que hace? Hace lo mismo que para colocar los estudiantes, es decir, para un estudiante la sede aquí en Lisboa está en Duque de Ávila.